Aquí estamos de nuevo, empezando un nuevo mes de actividad y con una verdadera decepción de lo que está pasando en nuestro país. Verdaderamente llamémosle familia política, es una porquería. No doy crédito, me da una tristeza, me da vergüenza ajena lo que está pasando por un lado con Morena y ese abuso, y por el otro lado la porquería que está sacando la gobernadora de Campeche, que antes era del PRI, que ahora es de Morena, que se cita con todo el dinero del mundo para las demandas que le vengan, y entonces está poniendo en evidencia también la porquería del PRI, más la debilidad del PAN, más la inexistencia del PRD. Y entonces, bueno, tenemos elecciones el próximo domingo de 6 estados de la República, donde ya se habla de 6 de 6 para Morena, tal vez 5 para Morena y 1 para el PAN. ¿Y hacia dónde vamos? Con pura gente verdaderamente de Morena que no tiene la experiencia, no tiene la preparación y tiene la soberbia de sentir que saben. Entonces me he tomado la libertad, estudiando todo lo que acostumbro a hacer. Me encontré con un artículo en el que se habla de una propuesta que están haciendo los empresarios de Coparmex, cuyos directores anteriores eran, por un lado, Gustavo del Hoyo y por el otro el señor Castañón, que siempre se me olvida su nombre, pero que verdaderamente lo que están tratando, y lo tengo aquí como, ya saben que es mi acordeón, porque me es difícil recordar todos los datos, pero ellos están tratando en alguna medida como de presentar un proyecto de gobierno para México que trata de que sea un modelo, de que nos lleve a una nación próspera, inclusiva, que no todos saben lo que es inclusiva, pues que es que incluya a todos, porque Morena se ha dedicado sistemáticamente a hacer lo que ahora llaman polarizar. Quiere decir, se ha dedicado a dividirnos, se ha dedicado a poner a unos contra otros. Y cuando hablo de unos contra otros, lamentablemente está poniendo a gente que ellos llaman su pueblo, que ni siquiera está incluido todo el pueblo de México, contra lo que pues satanizan como los empresarios. Yo no dudo de que haya empresarios rateros, yo no dudo que haya empresarios que lo que buscan es hacerse ricos a costa de humillar, de abusar y de explotar a otros, pero esos no son la mayoría. La gran mayoría, como ya lo dije hace mucho, son 6 millones y pico, yo no sé cuál es el pico porque con toda la pandemia desaparecieron muchos empresarios, sobre todo medianos y pequeños, pero sin tomar en cuenta tanto lo que son los grandes empresarios, los que tienen toda la fuerza, todo el dinero y toda la posibilidad. Yo estoy viendo en estas personas que tal vez están bien intencionadas, o a lo mejor sí van a sacar una super tajada, que en última instancia, si van a sacar adelante al país, si van a lograr que el país salga adelante, pues que saquen tajada. Pero lo que ellos están tratando en este proyecto que presentan es que, además de que sea una nación próspera e inclusiva, están pensando en oportunidades de educación, oportunidades de salud, seguridad para todos los mexicanos, y el acceso a políticas públicas que brinden una mayor prosperidad a los mexicanos, y todo esto con un punto de vista de humanismo. Y entonces, como no todos sabemos lo que significa humanismo, me tomé la libertad de buscar lo que significa humanismo. Y según lo que encontré, el humanismo es
en el sentido amplio, significa valorar al ser humano y la condición humana. En ese sentido, está relacionado con la generosidad, con la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. Obviamente, de esto hemos venido hablando los últimos 8 meses, que es lo que llevamos con este canal. La importancia a la que debemos prestarle atención es a qué es lo que se está proponiendo y analizar qué se está proponiendo, más que quiénes lo están proponiendo. Obviamente también, disculpen, no podemos dejar de lado quiénes son los que están hablando, pues como para poder valorar y dar una justa ubicación, llamémosle así, a lo que significa lo que se está proponiendo por el mero hecho de que venga de la iniciativa privada. El señor Castañón, yo oí hablar mucho de él durante el último año, más bien el penúltimo, o sea, desde el 2017, en que se habló mucho de su actuación y de su participación, porque entonces él era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que es un consejo que aglutina a toda una serie de asociaciones patronales y de empresarios. Obviamente podemos considerar a todos ellos, dado que ya hablé de cuál es la condición de cada uno, que son grandes empresas. Este señor participó durante todo el 2017 en lo que se llamó el cuarto de al lado, cuando se negoció todo lo referente al Tratado de Libre Comercio. Cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio, estamos hablando de que había una participación de la delegación mexicana dirigida por Ildefonso Guajardo, que entonces era el secretario de Economía de Peña Nieto. Y durante 18 meses que estaba la delegación dirigida por políticos encabezados por Ildefonso Guajardo, al mismo tiempo había lo que se llama el cuarto de al lado, que básicamente estaba formado por empresarios, que era en alguna medida dirigidos por él, en otra medida estaba también participando, no me queda claro si por la delegación o por el cuarto de al lado, Kenneth Smith, al que han entrevistado también muchísimo, pero en todo momento el señor, se me olvidó el apellido, Castañón, no solamente es que estuvo al pie del cañón, sino que estuvo con una participación constante, clara y visualizando el bien del país a través de un tratado que fuera justo para nosotros. Lamentablemente, al ganar las elecciones el señor López Obrador, ni modo, me toca hablar de política. El señor López Obrador decide nombrar a Jesús Seade como su representante en la delegación de México en lo que se refería a la negociación de este tratado. Y lamentablemente, por razones que yo no conozco, pero que ya he dicho que hay mucho de lo que se maneja debajo del agua, se le concedió a Trump, que era el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, toda una serie de concesiones contra los que venían luchando, tanto Guajardo por su lado como Castañón por el suyo, durante más de 18 meses. Porque la negociación se inició a principios del 2017, es decir, casi 12 meses del 2017 más 5 o 6 meses de lo que era el 18, hasta que llega López Obrador al ganar las elecciones, literalmente a
tomar el poder del país, y Peña Nieto parece que le metieron un cohete, ya saben dónde, y lo mandaron a la luna, porque ya no volvió a aparecer, salvo el 30 de noviembre precisamente para firmar este tratado. Que como ya les dije y se los voy a repetir, un tratado lleva un proceso para poder implementarse. El primero es la negociación, el segundo es la firma, el tercero es la ratificación. ¿A qué se refiere la ratificación? A que tiene que ser ratificado por los congresos o parlamentos de estados que están participando. En este caso era el Congreso por parte de México, el de Estados Unidos y el de Canadá. Precisamente, una vez que fue ratificado por el Congreso mexicano, es que fue citado, como lo digo yo, aunque dicen que fue invitado por el señor Trump para que se hiciera una medio firma que ya no tenía que ver, porque ya se había firmado el tratado, para que fuera, ¿cómo se llama?, publicado en México en el diario oficial. Estados Unidos y Canadá tienen sus propios medios de comunicación, para que ya se haga oficial y entonces se ejecutara, entonces se implementará este tratado. Como todos hemos oído hablar del tratado, que se llama TEMEC, ha pasado por toda una serie de elementos que en este caso me voy a permitir referirles, porque no es nada más que los Estados Unidos hayan sido los santos y que López Obrador sea el logro. No, uno y otro verdaderamente han sido desleales, por no decir de porquería, a lo que significan los propios intereses del país. Para López Obrador lo importante era su ley, su reforma eléctrica y su reforma energética, sin tomar en consecuencia las repercusiones que eso tenía en el Tratado de Libre Comercio. Por otro lado estaba Trump con los Estados Unidos, que como dije no son ningunos santos, y que debido a que elaborar, fabricar y producir los automóviles eléctricos en Estados Unidos, no crean que es enchilamiotl. Significa todo un esfuerzo que tiene que cambiar toda una serie de cuestiones en la infraestructura de cada fábrica que va a producir estos autos eléctricos, y por lo mismo Estados Unidos, el gobierno, iba a dar como un patrocinio o un apoyo a estos fabricantes norteamericanos para que fabricaran los autos eléctricos. Y eso también iba en contra del Tratado de Libre Comercio, porque se había fijado claramente cuáles eran las participaciones que iba a hacer la industria automotriz en Estados Unidos y la industria automotriz mexicana. Como ya hablé también en un momento anterior, he dicho que para México es tan importante Estados Unidos como para Estados Unidos es importante México, porque por lo menos 33 de los 50 estados de la República Norteamericana, de la Unión Norteamericana, su primer socio comercial son empresarios mexicanos. Luego tomaré lo del cuarto de al lado precisamente por esto. ¿Qué sucede con respecto a la industria automotriz? A pesar de que ya se había logrado negociar, porque se había dicho, yo lo mencioné, que más o menos el 40% de la producción mexicana de automóviles que se iban a Estados Unidos, el 40% eran insumos norteamericanos. Y gracias al señor Seade y a la insistencia de Trump, se aceptó que fuera del 65% de participación norteamericana, que ya eso era darnos verdaderamente una patada en aquello que ya saben, pero que bueno, mal que bien, seguía siendo un mercado para nuestra industria automotriz. Pero si en un momento dado nuestra industria automotriz
utilización del gas, de la gasolina, se le iba a poner como competencia un producto norteamericano que sería el automóvil eléctrico, que estaba en alguna medida apoyado con recursos por el gobierno norteamericano, eso iba a jugar el chueco a México, ¿sí? Y lamentablemente, por lo menos yo no he obtenido información de una sola palabra, opinión o qué pasa con Canadá. Lo he venido diciendo desde que estaba en la negociación, desde que entró SEADE, porque parecía un convenio bilateral, no trilateral. Hasta la fecha yo lamentablemente no he podido encontrar cuál es la posición de Canadá con respecto a todo esto de la reforma eléctrica, tampoco con respecto a lo que sucede en los Estados Unidos con la producción de autos eléctricos, aunque creo que sí hubo una moción o una queja por parte del gobierno canadiense al respecto. Pero entonces por eso me estoy refiriendo a esta propuesta de este grupo de industriales, de empresarios, porque ¿quiénes son los actores reales del TEMEC? Los actores reales del TEMEC son los empresarios mexicanos, los empresarios norteamericanos y los empresarios canadienses. Son los que ejecutan el tratado, son los que llevan a cabo la producción de aquello que se negoció a través de negociaciones, repito el término, entre las delegaciones donde, obvio, participaban los gobiernos, porque un tratado debe estar avalado por un gobierno. Y en este caso era el gobierno de México, lamentablemente con un señor López Obrador al final, terriblemente lamentable con un señor Trump, que creo que es el que ha causado todo el desmadre de lo que está pasando en el mundo, y con un señor Trudeau de Canadá, que ahí está, ahí está. Y entonces lo que no estaría mal es darle una revisada a este proyecto. Obviamente no voy a hablar del proyecto totalmente en sí, pero sí de la intención de este grupo de empresarios de la Coparmex que están intentando participar como intermediarios para que algún partido político o ¿cómo se llama? La alianza de esos partidos políticos de oposición que no han dado color pero para nada desde que triunfó López Obrador, tal vez acepten esta propuesta de empresarios que tienen una visión totalmente diferente de lo que es el país a la mirada que tienen los políticos, porque como ya lo he dicho muchas veces, la familia política lo que menos tienen en mente es el bien del país, caray. Por un lado está su interés como políticos y su partido, que como ya lo dijeron más de uno, pues ni modo, se necesitan los partidos políticos porque eso le da definitivamente una institucionalidad, llamémosla así, a lo que se refiere tanto al gobierno como a las elecciones, como a las decisiones que se toman. Y porque eso le da cierta también formalidad, digamos, a las decisiones de índole político. Pero no podemos también dejar que sean los políticos los que se dediquen en un gobierno a malversar lo que debe ser un gobierno. Que también eso ya lo vi en alguna ocasión y que ni modo, tenemos que entender, y lo debería entender Morena. Si Morena lo entendiera, yo no estaría exentada para acabar pronto. O sea, es que entiendan los gobernantes que su función es administrar los bienes públicos y en alguna medida indispensable facilitar también la acción de la ciudadanía para que sus acciones, repito, sean lo más fáciles posibles. O sea, facilitar que un emprendedor, que un pequeño empresario, que un Dani que ya no está aquí, tenga la posibilidad de hacer las cosas
simplemente porque creen que Dani ya no está aquí. Dani ya no está aquí porque tiene que asistir a diferentes horas cuando la alcaldesa de Cuauhtémoc, que es a la que pertenece, los cita. Y los cita nada más para que hagan acto de presencia, como quien dice, pasar lista de estos microempresarios para que se les siga dando la autorización de llevar a cabo su venta. Porque si no se presentan, los dejan, no sé cómo se llama, en descanso por un día, por 2, 3. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que pretende una alcaldesa? Y para eso están las alcaldías de la Ciudad de México. Para eso están los gobiernos de la ciudad o de los estados. Para, en vez de facilitarle todo, sobre todo a los pequeños e microempresarios, ponerles todas las dificultades, cobrarles mordidas, hacer que todo sea más difícil, hacer que todo sea sucio, es de vergüenza, caray. Es de vergüenza que a mí me duele, como lo he dicho desde el principio, pero que ¿para dónde volteamos? Si el próximo domingo, que va a haber elecciones, los 6, bueno, Oaxaca, quién sabe qué pase con Oaxaca también, porque con esto del, no me acuerdo cómo se llamó las inundaciones, Ágata creo que se llama. Ágata, bueno, están en 25 municipios del estado de Oaxaca, están en una condición verdaderamente terrible. Y entonces, ¿qué pasa? Va a haber elecciones en Oaxaca el domingo, ¿en qué condiciones? ¿Cómo van a poder acceder a los centros de votación para que verdaderamente se vote como debe ser? ¿Quién? Bueno, ahorita estaba pensando en la democracia como un acto privilegiado, por así decirlo, porque pues pobre de esos países a los que solo tienen dictadores. Pero ¿quién en Oaxaca va a estar disponible y dispuesto a ir a votar cuando su casa está destruida? No tiene comunicación, sus calles y avenidas destruidas, o se le murió un niño, o se les murieron sus familiares, porque ya hay muertos. Entonces, y sé que hay niños también que fallecieron. Sí, o sea, es un momento de crisis, y mandamos un abrazo y bueno, al menos yo, y creo que Miriam también, desde este programa mandamos nuestras mejores palabras, vibras, deseos, para bendiciones, que logren salir adelante, porque de por sí con un carambas. Oaxaca es uno de los estados más pobres de la República y supuestamente ya estaba la intención con Estados Unidos de que hubiera más inversión, etcétera. Pues sí, pero en el ínterin, entre que son peras y manzanas, llegó esto a destruir, imagínense, 25 municipios. 6, ¿no? 26. 25 o 26. Sí. Bueno, el número que sea, son seres humanos. Son seres humanos que, vuelvo a repetir, hablamos de seres humanos como si habláramos de un Kleenex que se tira a la basura, papel desechable. Demontres, pónganse las pilas, aprendan a querer el país, demonio. No sé cómo la ves, es que me siento tan frustrada con todo lo que pasó, con todo esto de lo que dice, ¿cómo se llama el pendejete del PRI? Alito, no sé qué. No es posible que hayan grabado, bueno, sí es posible que lo hayan grabado, pero lo que no es posible es que un individuo que es presidente de un partido tenga ese lenguaje. Es que ni el peor de los carretoneros, por Dios santo, hablan de esa forma. Entonces, ¿cómo un individuo que se expresa así puede ser presidente de un partido? Pues, ¿quién va a votar por ese partido? Es inaudito. Lo que ha pasado esta semana es verdaderamente revolver el estómago, y es de decir, estamos ya en el hoyo, ni para dónde hacerse. Tenemos un gobierno Morena que no tiene la menor intención de pensar en su pueblo, más que en los que forman su pueblo, que quién sabe también a quién se refieren, porque los pobres no son. Los pobres les valen madres, porque así se demostró en la pandemia.
Les vale madre los pobres, les vale madre la vida de la gente, les vale madre que tengan o no medicinas, quien sea. Todo les vale madre, salvo seguir en el poder y justificar todo lo que hacen con palabras tan estúpidas como las declaraciones de Batres hoy en la mañana con ¿cómo se llamó? Bloqueo de los transportistas. Yo no sé si tienen o no razón los transportistas. No entiendo mucho de este asunto, salvo que sé que los transportistas están teniendo mucha situación difícil porque la gasolina sube por lo que ustedes quieran. Yo no entiendo esto de los transportistas. Entiendo, como tú me has dicho, lo que tú has sufrido siendo una usuaria del transporte público, ¿sí? Pero demonio, que Batres agarre y vale madre los transportistas, y al valer madre los transportistas, pues valen más de los que usan el transporte, por Dios santo. Falta de humanismo, ¿no crees, Miriam? Exacto, que lo acabo de escribir. Justo es falta de humanismo y falta de empatía, porque supongo que Batres tiene años que no viaja en el transporte público. Entonces, es ¿Qué a años veces de qué? sin viajar en transporte público, yo creo que nunca lo ha hecho. Entonces, pues es complicado que una persona que no tiene la necesidad de tocar el transporte público entienda la necesidad que existe en estos lugares. Llámese seguridad, llámese precios. Imaginar que en menos de 10 años aproximadamente el transporte público ha subido más de 7 pesos. O sea, en Estado de México el pasaje mínimo está en 12 pesos. Que ahorita mientras platicábamos de esto, yo le decía a Miriam, una persona que viene a trabajar a la Ciudad de México, que supongamos que gana aproximadamente 10,000 pesos, y eso es bueno. Uf. Que gana 10,000 pesos, se está gastando mínimo unos 2,500 solamente de transporte público. Entonces, ¿a dónde, como dirían por ahí la canción, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vas con tus sueños mexicanos? Al hoyo, a la pudredumbre del que tiene. Porque nadie piensa de los que tienen como un Batres. Ay, ¿cuántos son 7 pesos? Por favor, 7 pesos, oye, eso ni un chicle. Un chicle ahora está en 18 pesos. Claro, el señor, yo no sé si saben la historia de este cuate, y la historia de la Sheinbaum, y la historia de Carlos Simas, que fue el marido de la Sheinbaum. O sea, ellos eran, sí, de izquierda. Entonces, por ser de izquierda, entonces se sentían con el derecho de ser el comité de huelga de la UNAM. Y pusieron a la UNAM de cabeza. Secuestraron la rectoría durante no sé cuánto tiempo. Yo estaba en la universidad en ese entonces. Entonces, ¿de qué se atreven a hablar? ¿Cómo van a hacer bloqueos? Nosotros nunca hemos hecho un bloqueo. Oigan, perdón. Y lo que hizo López Obrador durante más de 3 meses en Reforma, ¿cómo se llama? Donde quebraron cuantos negocios. O sea, y aquí seguiremos. Yo creo que hoy sí, yo creo que ya no voy a hablar más. Estoy dolida, dolida. Y a ver qué pasa el domingo. 1 de 5, 5 y 1, 6 de 6. Lo que sea, seguimos hermanos de Morena. Y no es así como de los más halagüeños, está de manos de Morena. Además, acuérdense de Delfina como secretaria de Educación Pública. Además, acuérdense de la que era ni me acuerdo el nombre, de la directora del metro, que desapareció en el momento en que murieron 26 personas en la línea 12. Nada más acuérdense de que la señora Sheinbaum contrató a una empresa noruega, como si en México no tuviéramos ingenieros de primera, y llama a una empresa noruega que, híjole, resulta que no le gustó su veredicto, porque la ataca a ella también, hablando de mantenimiento. Pues en un país donde a nuestros periodistas los matan, a nuestra gente la tienen callada o embobada con programas de la mañana. O programas sociales.
no nos queda a nosotras nada más que aprovechar nuestro derecho a la libre expresión y utilizar este tipo de medios para llegar a las personas y a todos ustedes, para comentarnos, para publicarnos, para compartirnos, lo que sea que esté al alcance de sus manos y al alcance del de nosotras, que insisto, podremos no tener la razón absoluta de todo, pero mínimo nos estamos expresando. Una cosa que nunca había comentado, a propósito de lo que se llaman los programas sociales que utiliza el observador para obtener votos. La gente que se beneficia de los programas sociales, como por ejemplo las personas de la tercera edad, creen que lo que obtienen con su credencial de bienestar se los da el observador. Y yo quiero aprovechar este medio para informarles que eso está en la Constitución. No importa quién sea el presidente del país, tienen derecho y van a seguir recibiendo, así se llama, credencial del bienestar, credencial del bubujú, bababá, bubulú, van a recibir sus recursos para que puedan por lo menos complementar lo que es el gasto diario, el gasto semanal. Está en la Constitución, es una ley que obliga a cada gobierno a que las personas de la tercera edad reciban su cuota, a que los chicos que están estudiando en la preparatoria reciban su beca y a que personas que están en la primaria también reciban un donativo, beca o lo que sea. Y ahorita también ya salió una beca para las madres solteras. Les van a dar 4,000 pesos mensuales y 2,000 pesos para materiales de escolares. Y está en la ley. O sea, no les están haciendo el favor los de Morena. Es una obligación que tienen. Entonces yo quería destacar esto porque mucha gente lamentablemente creen que si se va a Morena van a dejar de tener el beneficio. Y creo que es muy importante que sepa que eso es parte del derecho de cualquier mexicano de tenerlo. No depende de su voto, depende de su calidad de mexicano. Y que si en otros años no se ha hecho, o que si en otros años no les han dado lo que se supone que podrían darse, eso también es cuestión del mexicano. ¿Qué estamos haciendo nosotros por exigir lo que está en nuestros impuestos, lo que está en nuestros derechos? Hay que conocer personas que nos incluyan, que nos mantengan informados de qué es lo que nosotros podemos pedir y no estar ahí implorando porque nos den un peso. No, papá, ahora sí que papá gobierno, me das lo que te exijo que me des lo que me toca. ¿Por qué? Pues porque así dice la Carta Magna. Lo merezco. Pues gracias. Nos vemos la próxima con mejor estado de ánimo, con mejores noticias. Que Dios los bendiga. Que tengan un increíble fin de semana, que este viernes, sábado y domingo esté lleno de salud en casa. Y muchas gracias, Miriam, por hacer estos programas. Al contrario, por cierto, quiero aclararles que tuvo mucho éxito su presentación. Y entonces hemos decidido que por lo menos una vez al mes nos va a hablar Erika de todo lo que conoce, de todo lo que sabe y de todo lo que está estudiando sobre nuestras tradiciones, sobre los pueblos originarios mexicanos, que debe ser indispensable que cualquier mexicano lo sepa. Así de fácil. Recuperemos nuestra identidad y nada más quería terminar este programa invitándolos a todos a que revisen el nuevo TikTok de Miriam que se llama @laspuntadasdemiriam. Lo repito, @laspuntadasdemiriam. Vayan a ver ahí. Vayan a ver ahí los videazos que nos tiene, bueno, las cápsulas que nos tiene preparadas Miriam en el TikTok. Y pues sigamos disfrutando de estos días calurosos. No paramos. No paramos. Que estén bien. Hasta entonces. Gracias.